Hoy el Coneval presentó un estudio que contiene dos variantes sobre la pobreza laboral. Creo que se han hecho interpretaciones muy raras, medio sacadas de la manga. Y para explicar exactamente qué planteó el Coneval, me da mucho gusto saludarte, John Scott, investigador académico del Coneval. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, David. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. John, ¿qué fue este estudio que presentó hoy el Coneval? Porque se ha dado a una gran cantidad de interpretaciones, la mayoría, como todas, equivocadas. Claro, mira, es un estudio complejo porque pues, la coyuntura es bien compleja, ¿no? Y ciertamente la parte de pobreza, pues no es una medición de pobreza tradicional como ha hecho Coneval cada 2 años. Aquí es más bien una proyección y de un componente importante de la pobreza, claramente el que más va a impactar en los hogares, que es la pobreza por ingresos. Y se considera pues, un escenario como los que estamos viendo de crecimiento de contracción comparable por lo menos a la última crisis, si no es que mayor, usando la información que tenemos de encuestas de cómo estas crisis le han pegado en el pasado a la población. Se hacen varios supuestos y estimamos, como has visto, pues un impacto de pues, entre 6 y 7 millones de aumento en personas en condiciones de pobreza extrema, ¿no? Y una cifra similar en condiciones de pobreza total, es decir, por un lado tenemos gente pues, que está por encima de la línea de pobreza moderada, digamos, que va a caer en la pobreza probablemente, y luego hay gente que ya era pobre, pero era pobre moderada, que seguramente va a caer en situación de pobreza extrema, ¿no? Entonces sí, claramente es un escenario pues muy preocupante, y el objetivo del reporte es justamente pues contribuir a informar las políticas públicas en esta coyuntura tan crítica. ¿Qué tanto los programas que este gobierno califica como de bienestar, estos programas de transferencias, van a poder paliar estas caídas y estos pues menores niveles de bienestar en la población? Es una pregunta muy interesante porque, como sabes, pues sí, ciertamente esta administración se ha caracterizado por un esfuerzo en incrementar las transferencias en efectivo a la población, prioritariamente a la población más pobre, ¿no? Desafortunadamente, la mayoría de los programas estratégicos prioritarios, digamos, no son programas de protección social como tal, es decir, no están diseñados para llegar a la población cuando pierde su empleo, cuando baja drásticamente su ingreso en una crisis de este tipo. Y tampoco son mayoritarios, muchos de ellos son programas rurales diseñados para atacar la pobreza estructural. Entonces, esa es una limitación, ¿no? Ahora, en la medida que llegan a la población más pobre, pues son un instrumento que sin duda es bien importante para lograr transferir recursos rápidamente a esta población. En la crisis pasada, por ejemplo, lo que vimos es que programas como Prospera lograron que el efecto para la pobreza fuera mucho menor de lo que observamos en la crisis antepasada, ¿no? La del 95, porque pues, para muchos hogares cayó su ingreso laboral, pero conservaron su transferencia. Entonces, esos hogares, pues sí, tienen cierto grado de protección, ¿no? Ahora, pero la caída en el ingreso laboral se tiene que enfrentar de alguna manera. ¿Cuáles son las recomendaciones a las que se podrían desprender o a las que llegan en este estudio? Mira, por un lado, sí aprovechar que ya hay una capacidad, digamos, instalada en estos programas de transferencias, entonces fortalecerlos, asegurar que funciona, que son operativos y que logran transferir los recursos oportunamente, aún en esta coyuntura tan compleja, a la población, a su población beneficiaria. Hacemos algunas estimaciones de qué pasaría, cuánto costaría a expandir la cobertura y profundizar, digamos, incrementar las transferencias de algunos de estos programas, los que más consideramos que pueden ayudar a llegar a la población crítica en esto. Y luego, pues consideramos otro tipo de políticas que han hecho otros países y que sin duda sería bien importante explorar, como por ejemplo, pues tener un seguro de desempleo, tener un sistema, básicamente tener un sistema de protección social
capaz de sobrevivir una crisis de esta. Yo creo que esa va a ser una lección más para los, digamos, tal vez para el siguiente año o para finales de este año, porque pues no puedes construir un sistema de esos rápidamente, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? El gran reto es cómo le haces para llevarle liquidez, para proteger a tanto los trabajadores formales como los informales, que de repente, en forma mucho más acelerada que con crisis pasadas, se quedaron sin chamba, ¿no? Y algunas de las cosas que están haciendo son acertadas. Por ejemplo, pues incentivar a las empresas a que conserven el empleo formal, ¿no? Darles un dinero para un préstamo, un crédito para que lo hagan. Sería mejor hacerlo proactivamente que la acción en el pasado, porque, por ejemplo, es muy posible que muchas empresas hayan despedido a sus trabajadores en el trimestre anterior, justamente porque están en sectores pues, muy afectados. Entonces esas empresas más bien necesitarían ayuda y no ser castigadas porque pues tuvieron que perder esos empleos, ¿no? Más bien necesitarían ayuda para recuperar esos empleos, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Es cómo le haces para llegar con recursos líquidos rápidamente a la población más vulnerable, que pues todos sabemos, en este caso tiende a ser más población urbana, en sectores, justamente los sectores pues más afectados, ¿no? Los sectores de hotelería, de restaurantes, de fondas, transporte, etcétera, ¿no? Es llegar a esa población. Más que a población rural. En la población rural pues también hay un efecto ahí sin duda, pero como están pues más bien en el sector de producción de alimentos, ahí hay una caída seguramente menos drástica. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos podríamos estar de un sistema como el de Estados Unidos, de lo que le llaman el cheque por paracaídas, ¿no? ¿Qué tan cerca o qué tanto se podría trabajar y qué impacto tendría en la pobreza laboral? Bueno, Estados Unidos hizo algo inusitado, que es dos cosas, ¿no? Una es que los bancos centrales, como sabes, el FED y en otros países están haciendo políticas pues, mucho más agresivas de lo que se decía en el pasado, y creo que el Banco de México ha tenido una reacción comparable también, afortunada por el lado de los créditos, ¿no? Sí, sin duda. Y luego algo bien importante son estas transferencias como rentas básicas universales, pero temporales, ¿no? Dirigidas a los trabajadores en general, y ciertamente es muy relevante para México. Cuando tú no tienes una institución de protección, de seguro de desempleo con una cultura amplia, y tienes más bien una serie de programas, digamos que no, claramente, como dije, no están diseñados para hacer un sistema de protección social, entonces puede ser que la mejor manera, o una manera sin duda, de asegurarte que no dejas a grandes grupos de la población fuera de las ayudas urgentes, es tener una transferencia universal. Una transferencia universal acotada en el tiempo y acotada, yo diría, en la parte de arriba. Es decir, tú puedes, para empezar, excluir a los trabajadores públicos, que sí conservan su salario, no han sido despedidos. Puedes excluir a los adultos mayores, que obviamente conservan su pensión y por definición pues no perdieron su chamba. Y puedes hacer exclusiones de este tipo y puedes hacerla además voluntaria, es decir, incentivar a la población de mayores recursos a que pues, la donen a un fondo que permita expandir más esta pensión para los trabajadores de menores ingresos. Claro, porque lo puedes ahí, perdón que te interrumpa, ahí le puedes hacer, a ver, empresas no despidan, pero a sus trabajadores de tal salario para abajo le damos ya sea el apoyo directo o se lo disminuimos de las cargas sociales, fiscales que pueda tener una empresa y ustedes se lo entregan a los trabajadores. Exacto, por ejemplo, ¿no? Esa sería una forma muy fácil de hacerlo, porque no tienes que abrir cuentas para cada ciudadano, ¿no? Sino que usas ya el sistema de pagos que tienes de las empresas. Lo que tendrías que hacer es asegurar que realmente esos recursos se usan para eso, ¿no? Se usan para mantener el empleo. Con el sistema de fiscalización de Infonavit o el Seguro Social, así es. ¿podrías garantizarlo? Así es, para el sector formal. Para el sector informal, pues sí tendrías que tener otro tipo de mecanismos, ¿no? Que es algo que se tiene que entender. Ahora bien, ¿qué tan largo va a ser esta caída, que esta
este aumento en la pobreza laboral? Mira, esta crisis, como sabes, es una crisis muy distinta a las anteriores, ¿no? A mí me parece inédita. Es completamente inédita. Una característica que tiene es que, pues aquí la caída en la demanda agregada pues es autoimpuesta. O sea, es parte de la cura, digamos, de la parte de salud, ¿no? Y en cierto punto se convierte en parte de la enfermedad. Exactamente, y están muy ligadas, obviamente, porque, por ejemplo, si tú no proteges a tus trabajadores de menores ingresos, pues básicamente los obligas a no resguardarse, los obligas a buscar cómo salir, incluyendo el crimen, de hecho, claro. para pues, sobrevivir, porque no tiene otra opción más que remesas, por ejemplo, que pues una muy buena noticia es que se han mantenido. Al menos por el mes pasado. Al menos por este Tengo mes muchas pasado, dudas yo de ese número. Sí, yo también. Creo que en el futuro no van a ser tan buenas las noticias. Pero entonces es una crisis que pega muy rápidamente y que además, como estamos viendo en los países que entraron a esto mucho antes que nosotros, pues todo indica que a pesar de que la curva se va aplanando y luego disminuyendo, es muy lenta la disminución, excepto en casos como China, ¿no? Que tomó medidas muy drásticas muy rápido. Pero en Estados Unidos, pues ya tenemos una curva plana durante más de una semana, pero plana de un nivel muy alto. Entonces, esto puede permanecer y como ya hemos visto en otros casos donde baja y luego hay un rebote, ¿no? Yo creo que desafortunadamente va a haber un efecto permanente, mucho menos alto que de lo que tenemos ahorita, pero yo creo que hasta que no se descubra la vacuna, que puede ser pues otro año o año y medio, creo que pues la actividad económica va a sufrir. Creo que el shock es ahorita, es este trimestre, pero ciertamente no es que después de este pero no trimestre vendrá de repente, recuperación. No, yo te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Que te vaya muy bien. Gracias, con mucho gusto. Adiós.